Imagínese esto, una noche tan oscura como el olvido, atravesada solo por el inquietante gemido de una mujer vestida de blanco. Hay un escalofrío etéreo en el aire, una presencia espectral que provoca escalofríos por la columna. Intentas localizar la fuente del sonido, pero lo único que puedes ver es una figura fantasmal, vestida de blanco, flotando cerca de la orilla del agua. Sus gritos son lúgubres, pero escalofriantes, y resuenan en la quietud de la noche. No son solo llantos, son un lamento, un doloroso canto de desesperación que resuena con los miedos más profundos del corazón humano. Siempre se la ha visto cerca de cuerpos de agua, y sus gritos se vuelven más fuertes cuanto más te acercas. Su presencia es un escalofriante recordatorio de un pasado trágico, una melodía inquietante que es tan inquietante como desgarradora. Esta no es una mujer común y corriente. Esta es la Llorona, la mujer llorona, un fantasma que persigue a los vivos con su dolor. Su historia comienza en una época muy pasada, en un pueblo colonial, donde el amor y la desesperación bailaban un vals fatal. En el corazón de este pueblo vivía una joven de extraordinaria belleza, que hoy conocemos como la Llorona. Su corazón estaba consumido por un amor apasionado por un hombre rico, un amor tan profundo como el río que pasaba por su pueblo. Él, sin embargo, se dejó llevar por el canto de sirena de una mujer de clase alta, abandonando a la Llorona y rompiéndole el corazón en 1000 pedazos. La desesperación y la rabia comenzaron a gobernarla, mientras el amor que una vez apreció tanto se convirtió en una llama vengativa. En un escalofriante acto de locura, intentó herir al hombre que le había causado tanto dolor. Tomó a sus hijos, las almas inocentes nacidas de su amor, y los ahogó en el río, cuyos gritos resonaron en la noche. Esperaba, en su retorcido dolor, que este acto atrajera a su amante nuevamente a su lado, para compartir su dolor. Pero cuando amaneció, la comprensión descendió sobre ella como un sudario. La horrible gravedad de sus acciones la consumió. No solo había perdido a su amor, sino que ahora sus hijos también se habían ido, tomados por sus propias manos. El río, que alguna vez fue un símbolo de su profundo amor, se había convertido en una tumba para sus hijos y su cordura. En su desesperación, dio un último y trágico paso. Se arrojó al río, el mismo que se había cobrado a sus hijos, entregándose a sus frías y abrazadoras profundidades. El suicidio fue su acto final de desesperación, una súplica desesperada de perdón, de una redención que nunca llegaría. Su espíritu, agobiado por la culpa y el dolor, estaba condenado a vagar para siempre. Vestida de blanco, deambula por la noche, sus gritos de angustia llenan el aire. Sus lamentos, un escalofriante recordatorio de su horrible acto, resuenan cerca de ríos y arroyos, una advertencia a todos los niños para que se mantengan alejados del agua traicionera. En su desesperación, la Llorona se condenó a una eternidad de dolor, llorando eternamente por los niños que ella misma le quitó. La historia de la Llorona no es solo una historia de fantasmas para congelarte los huesos, es una lección envuelta en un manto de horror. En el corazón de esta inquietante historia se encuentra una mujer joven y hermosa, profundamente enamorada de un hombre rico que decidió abandonarla por una mujer de clase superior. Abrumada por la desesperación y la rabia, cometió un acto impensable. Ahogó a sus propios hijos en un río cercano, con la esperanza de que su pérdida le devolviera a su amante. Pero la comprensión de sus acciones la llevó a un pozo de desesperación más profundo, llevándola a terminar con su propia vida en el mismo río que se llevó a sus hijos. Su espíritu atormentado ahora vaga por las noches, envuelto en un manto blanco, y sus gritos inconsolables resuenan cerca de ríos y arroyos. Pero estos no son solo los gritos de una madre afligida, son advertencias, recordatorios escalofriantes de las graves consecuencias de las acciones tomadas en medio de la ira y la desesperación. La historia de la Llorona sirve como una advertencia, una lección sobre el poder destructivo de las emociones negativas. Sus acciones, impulsadas por la desesperación y la ira, la llevaron por un camino de arrepentimiento irreversible y tormento eterno. Su historia enfatiza la importancia de pensar con claridad y racionalidad, incluso ante el dolor y la decepción. Además, su relato sirve de advertencia, especialmente a los niños, para que se mantengan alejados de los cuerpos de agua. Pero esto es más que una simple medida de seguridad. El agua en el cuento de la Llorona simboliza el peligro de sucumbir a las emociones negativas, de dejar que la ira y la desesperación
controlen nuestras acciones. Nos enseña la importancia del autocontrol y la racionalidad, de comprender el peso de nuestras acciones antes de llevarlas a cabo. Así que recuerda, cuando escuches el grito de la Llorona, no es solo un fantasma lo que estás escuchando. Es una advertencia, un recordatorio de las terribles consecuencias de las acciones tomadas en el calor de la desesperación y la ira.